¿Se escucha, hermano? Disculpe, ¿me están escuchando o está mal mi audio? Sí, se escucha claramente, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, si no tiene las condiciones de poder hacer la lectura, entonces voy a dar lectura al libro de Shemot. Libro de Shemot, estamos en el capítulo 30 y estamos en el versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Esta versión que voy a leer es la versión Torah Emet y el versículo 11 en adelante dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar una moneda como contribución para Hashem, como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado: una moneda de plata de medio shekel de peso. La unidad monetaria para todos los efectos del santuario va a ser el shekel. El shekel equivale a 20 geras como ofrenda para Hashem. Todo aquel que pase para ser contado de 20 años o más deberá aportar la ofrenda para Hashem. El rico no dará más de medio shekel, ni el pobre menos, como ofrenda para Hashem para rescate de sus almas. Recoge la plata que los israelitas den como rescate de su vida y aplícala para la tienda de reunión. Será recordatorio ante Hashem a favor de los israelitas como rescate de sus almas. Muy bien, aquí hemos leído hasta el versículo 16. Este versículo 16, hasta aquí vamos a dar esta primera introducción de estos pasuquín, de estos versículos, porque bueno, el capítulo 17 ya habla de un elemento más dentro del Mishkan, que es el Kior, la pileta donde los Kohanim se lavaban tanto las manos como los pies. Bien, bueno, vamos a poner un poco en contexto lo que está sucediendo en este libro, lo que hemos estado leyendo en las parashot anteriores. El contexto es el Mishkan. El Mishkan, la construcción del Mishkan, sus medidas, los utensilios que van a ir incorporados dentro del Mishkan. Eso pudimos verlo nosotros en la Parashá Terumá, donde comienza los hijos de Israel aportando voluntariamente con donaciones para que se construya el Mishkan. Y con toda esa contribución que ellos hacen, entonces el Eterno en esta Parashá Kitizá, vamos a ver más adelante quiénes son los encargados de poder construir todos los elementos y todas las medidas exactas como Hashem se las reveló a Moshe. También pudimos ver en la anterior parashá los representantes dentro del Mishkan, quienes iban a realizar el servicio, la bodá para Hashem, el servicio para Hashem. Y vimos que le fueron escogidos tanto a Aarón como sus hijos para ser los representantes del pueblo. Ellos iban a oficiar en el Mishkan como los sacerdotes, como los Kohanim, los representantes dentro del pueblo. Y Moshe tenía que inaugurar ese Mishkan 7 días, tenía que prepararlo, tenía que oficiarlo él esos 7 días para poder luego de esa inauguración que iba a ser, esa consagración que estaba destinada para Moshe, y luego tenía que asumir la responsabilidad a Aarón y sus descendientes, los descendientes de la tribu de Leví, específicamente los descendientes de Aarón, que iban a ser los Kohaní, los sacerdotes, y los levitas, que iban a formar parte integral dentro del servicio comunitario también. Pero los sacerdotes iban a tener el servicio un poco más cerca a Hashem de lo que es el Mishkan. Ellos
tenían la responsabilidad, por ejemplo, de administrar lo que era el Lejen Hapanim, lo que son los panes de la proposición dentro del Mishkan, el encendido de la menorá constantemente, también el Ketoret es el incienso que ellos tenían que ofrecer. Estos tenía que ser, dice la Torá, lo vimos en la parashá anterior, la parashá Tetzaveh, tanto por la mañana como por la tarde. Entonces, todos los días de una forma continua. Muy bien. Entonces, el Mishkan, ya tenemos el Mishkan, tenemos sus accesorios, los elementos que van a estar constituidos dentro del Kodesh HaKodashim, el lugar más santísimo del Mishkan está el arca sagrada, donde iban a estar contenidas las tablas de la ley, la alianza, la Torá iba a estar incluida ahí, por eso ese lugar es el más santo dentro de la estructura del Mishkan, el santuario. Muy bien, y también nosotros hoy, esta parashá va a comenzar diciendo a Hashem que habla a Moshe y le dice que haga un censo para determinar el número de los hijos de Israel. Y bueno, esto va en contra, el censo va en contra de lo que Israel puede establecer como medida de medición para una población. Israel no puede ser contado según la Torah, a no ser estos casos excepcionales donde Hashem intervenga y diga directamente, ya sea a uno de sus siervos, en este caso Moshe, o alguno de los Nevi'im, alguno de los profetas que también iba a realizar algún censo. Pero son casos específicos y con objetivos espirituales específicos. En este caso, este censo va a ser para que todo Israel done medio shekel de plata y ese medio shekel iba a ser parte de la contribución del Mishkan. Y los sabios del pueblo de Israel dicen de que ese medio shekel iba a ser utilizado para las bases dentro de la estructura del Mishkan, para las bases de plata que iba a contener el Mishkan. Entonces parte de esta donación también iba a ser nuevamente una donación para la contribución del Mishkan. Y por eso el Eterno le ordena a Moshe que haga este censo. Y lo interesante de censar al pueblo de Israel, miren ustedes que el Eterno no le dice a Moshe, bueno, cómo se censa generalmente, ¿no? Hoy en día sabemos cómo se llevan a cabo estas encuestas para poder determinar el número de personas de una población. Entonces, Moshe no tenía que ir puerta por puerta o hacer alguna lista y tenían que venir a registrarse y si aparecía algunas personas, entonces tenían que mostrar identificación de que verdaderamente eran esas personas, como hoy en día se hace. La Torá dice que este censo tenían que hacerlo a través de la entrega de este medio shekel. Y la Torá es estricta y dice de que tanto el rico como el pobre tienen que donar, tienen que ofrecer este medio shekel de la misma medida, de la misma manera. Ni el rico podía dar más, ni el pobre también podía dar menos. Entonces, todo era equitativo, todo era igualitario. Ahora, se preguntan los Jajamim, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno pide medio shekel? ¿Qué representaba este medio shekel? Y bueno, la cuenta del censo no se hizo directamente para que no haya un mal de ojo dentro de los hijos de Israel, porque puede llegar a surgir de que si el Eterno, por ejemplo, dice, bueno, ustedes, hijos de Israel, van a donar de acuerdo a la voluntad de su corazón para la contribución del Mishkan las monedas que ustedes consideren necesario que puedan aportar o que puedan donar. Entonces, para que no surja dentro de los hijos de Israel, y la Torá explícitamente dice para que no haya plaga dentro de los hijos de Israel, lo vemos en el versículo 12, ese censo iba a ser como rescate de su alma. Y dice el versículo 12, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa de este censo. Porque la forma de contar directamente, entonces iba a provocar un mal de ojo. Entonces iban a ver, tal vez, habían personas que por ahí tenían
algunos recursos mayores, o sea, tenían la posibilidad de poder donar más y tal vez ellos por ahí se enteran de que donaron menos y bueno, eso sería para que otros miren y digan, bueno, esta familia pudo donar más, pero ¿qué habrá pasado? No sé por qué no han donado más, entonces, para que no haya incluso la Shon Hara, ¿no? O el hablar mal entre los hermanos, y para que uno esté diciendo, pucha, esta persona cómo pudo donar más y yo no pude donar más. Entonces, también para que uno no se sienta discriminado, entonces de esa manera el Eterno los toma a los hijos de Israel por igual a todos. Para el Eterno, en esta parte, hay que tener muy en cuenta de que el Eterno, cada uno está en la capacidad de poder servir al Eterno. El servicio del Eterno, la contribución para el Eterno que uno puede dar como hijo de Israel o como una persona que entiende la Torah y entiende que el Eterno es su creador y puede ofrecerle un servicio, entonces el Eterno nos ve de la misma manera, en el sentido de servicio. Es decir, Adonai nos creó con un potencial a cada uno de nosotros. Ese potencial nosotros tenemos la habilidad de poder desarrollarlo, hacerlo crecer y entregar un servicio completo, íntegro delante del Eterno. Entonces la responsabilidad es de cada uno, pero el Eterno nos tiene a todos por igual. Así como Moshe Rabbeinu, que fue el gran líder dentro del pueblo de Israel, como aquella persona también que estaba muy por debajo de sus hermanos, tal vez con un oficio menor o un cargo menor, también era considerado grande para los ojos del Eterno. Entonces no hay alguna excepción que por la capacidad de inteligencia o la capacidad de hacer las cosas, de ese esfuerzo que uno haya adquirido, tal vez por la experiencia que uno haya tenido, por los trabajos que uno haya realizado, entonces el Eterno pueda considerarlo más. No, hay que entender, en el judaísmo todo lo que es la persona misma es un regalo de Hashem. Ya sea un gran sabio, ya sea un gran hajam, ya sea un gran rabino dentro de Israel, como así también un pequeño que puede cumplir alguna misbot y está limitado tal vez por algunas preocupaciones, por algunas cosas que tiene que hacer y que no está todavía comprometido con la Torá y con los mandamientos. Pero es muy valorado dentro de los ojos del Creador. Por eso el Eterno no hace esta distinción entre los hijos de Israel y dice, todos los hijos de Israel tienen que entregar este medio shekel, porque este medio shekel va a ser el rescate de sus almas. Es decir, todos van a ser por igual. Cuando los Kohanim, que eran los encargados de poder después contar las monedas para saber cuántos hijos de Israel habían en total, cuando se realizó el censo, entonces cuando un sacerdote levantaba una moneda, entonces cuando levantaba entonces esa moneda, el sacerdote no podía decir, esta moneda la dio una persona importante, uno de los príncipes de Israel, o la dio un levita, o la dio uno de la tribu de Judá, o la dio tal vez una persona que, bueno, no está muy comprometida con la santidad. No, porque todas las monedas, todo el medio shekel tenían el mismo valor y todas eran las mismas monedas, eran idénticas. Y el fin, dijimos, era para nuevamente dentro de la contribución del Mishkan, que sea parte integral ese donativo que ellos iban a realizar a través de la orden específica del medio shekel que tenían que entregar. Muy bien, entonces con esto queremos decir, cada uno de nosotros es importante a la vista de los ojos del Eterno, cada uno tiene la responsabilidad de poder servir al Eterno de la manera en la cual el Eterno mismo le va dando esa revelación de su voluntad a través de la Torá, a través del cumplimiento de los mandamientos, y también cada uno se va conectando con el Eterno, con el Creador, de manera individual. Cuando entendemos eso, no tenemos por qué mirar a nuestro hermano y decir, él está mejor, tal vez porque cumple algunos mandamientos mucho más que yo. O tal vez ese hermano no tiene porque, bueno, no cumple tal misbah. Cada uno tenemos nuestro propio nivel de acercamiento y de conexión al Creador. Por eso
Nosotros no podemos estar mirando la vida de nuestros hermanos, específicamente ellos, porque ellos también buscan el servicio al Creador. Entonces no podemos no podemos envidiar a nuestro hermano y decir entonces de que tal vez él les puede ir mejor que a mí o peor que a mí. Entonces cada uno tiene que saber que la responsabilidad y el compromiso es individual y es personal. Por eso dicen algunos, y está escrito en la Torah también, de que la salvación es personal. La salvación, ¿en qué sentido? No la salvación en que voy a salvar mi vida después de morir, sino en la salvación de entender mi propósito en este mundo, la contribución que yo puedo dar en este mundo de acuerdo a la santidad que voy recibiendo del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con la Torá, me conecto con los mandamientos, me conecto con la voluntad del Creador, voy recibiendo parte de su luz. Con esa luz que se revela en mi interior, entonces yo voy aprendiendo a ser un mejor hijo de Israel, empiezo a tener una mejor perspectiva de las situaciones con las cuales estoy viviendo, con las personas que me relaciono. Si hay dificultades, entiendo de que Hashem, la mano de Hashem está en esa situación y que tal vez esa situación es para que yo pueda despertarme y crecer. Entonces voy despertando mi alma y mi alma va conectándose con las cosas espirituales. Entonces, por eso el Eterno, es muy importante esta misma, donde el Eterno mismo le dice a Moshe de que hagan este censo para los hijos de Israel y cada uno iba a ser censado con esta media moneda de shekel. Muy bien. Y también bueno, puede haber la pregunta de ¿por qué medio, no? ¿Por qué medio shekel y por qué no un shekel entero? ¿No es mejor un entero que medio? ¿Por qué tendría que ser medio shekel? Bueno, entonces también han discutido los sabios, han podido indagar también sobre esto, por qué Hashem ordenó un shekel entero y él ordenó la mitad, medio shekel. Bueno, y algunos han deducido a través de algunos comentarios de que ese medio shekel equivale a la media contribución que yo puedo hacer en las cosas espirituales, porque no todo va a depender de mí. Yo simplemente hago mi esfuerzo y todo lo demás está en aras del cielo. Es decir, la intervención divina permite que lo demás llegue a complementarse y hacerse una realidad en mi entorno de mí, en mi propia vida. Entonces, por eso algunos comentaristas, algunos sabios hacen referencia a que este medio shekel equivale a mi parte, la parte que yo puedo contribuir, ya sea cumpliendo los mandamientos o ya sea esforzándome en mi carácter, esforzándome en mis cualidades, en mis debilidades, o siendo más fuerte en mis fortalezas, dando mi mayor esfuerzo en las fortalezas que yo tengo, resaltando ese aspecto o esa cualidad. Entonces, siempre las cosas que yo voy a realizar no van a ser completas. Siempre todo lo que va a suceder va a ser la otra parte, Hashem la va a disponer. Y de acuerdo a la intención que nazca en mi corazón de esas acciones que yo estoy realizando, entonces también el Eterno va a contribuir con la otra parte para que eso sea de manera integral y sea unificado. Por eso esto también dicen, los Jajamín dicen de que esto alude a la conexión con Hashem y a la unidad que nosotros tenemos como hijos de Israel con el Eterno. Porque entendemos que cuando hacemos nosotros nuestra parte y el Eterno también contribuye con su parte, entonces ahí verdaderamente entendemos que estamos unidos a Hashem. Y esa unidad es la que nos mantiene despiertos y nos hace entender de que las cosas siempre, si nosotros bien hacemos las acciones que tenemos que hacer o las responsabilidades, los compromisos que tenemos que asumir, pero todo lo decide el Eterno. Todo lo decide Hakadosh Baruj Hu, el creador del mundo. Por eso también hay un Pirkei Avot, hay una enseñanza de los sabios que dice, si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Hashem, Él va a hacer que nuestra voluntad
se haga su voluntad, porque nuestra voluntad va a ser parte de su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro deseo, la voluntad, las cosas que nosotros querramos realizar, va a ser porque nuestro deseo va a ser conectarnos con lo espiritual. Vamos a entender de que la satisfacción, la plenitud, la felicidad verdadera está en la conexión con Hashem. Por eso, mi voluntad va a estar apegada a la voluntad de Hashem y Hashem va a ser la voluntad de aquellos que le temen. Por eso también se resalta este Pirkei Avot, esta enseñanza de Musar, de ética, donde a mayor nivel de santidad y mayor humildad de que Hashem controla todo y está en percance de todo, entonces yo me voy a someter a la voluntad de Él y su voluntad de Él va a ser parte de mi propósito o de mi objetivo. Muy bien, entonces esto con respecto al censo que tenía que hacer Moshe, dictado directamente por Hashem, y nuevamente volvemos a recalcar de que Israel tiene prohibido realizar censos de manera individual, ya sean los reyes, el caso de los reyes, o ya sea por parte de los Kohanim, que ellos son los representantes del pueblo de Israel. Los censos específicamente los declara la Torá o el Tanaj, donde simplemente son por orden de Hashem y con propósitos espirituales. Hay un caso en el Tanaj donde David Amelech quiso hacer un censo. ¿Recuerdan esa cita, ese pasaje? David Amelech quiso hacer un censo, lo intentó hacer y bueno, entonces llegó un malaj y empezó a exterminar a muchos del pueblo. Y después David hizo tefilá y le pidió a Hashem la revelación de qué estaba pasando, por qué estaban muriendo los hijos de Israel. Y bueno, el Eterno le dijo de que no tenía el acceso para poder censar a los hijos de Israel, porque nadie puede saber cuál es el número de los hijos de Israel. El Eterno todos nos tiene contado simplemente Hashem. Entonces, Él conoce cuántos son el número de los hijos de Israel que están ahí para servirle. Además, porque también él realizó una promesa a Abraham Avinu, donde esa promesa, ese pacto que Hashem le dio a Abraham, él le dijo que tu descendencia van a ser tan numeroso como las estrellas del cielo. Puedes contarla a Abraham, incluso hay un midrash que dice que Abraham empezó a contar cada una de las estrellas y que casi llegó al número de poder identificar cuántas estrellas habían en el firmamento, pero no llegó al completo número, por lo cual dijo, wow, entonces el Eterno, como me está dando esta bendición de que mi descendencia van a ser como las estrellas del cielo, entonces van a ser innumerables. No se van a poder contar. Ese es uno de las evidencias de los casos por qué el pueblo de Israel no puede ser contado. Y también porque el Eterno le había prometido de que sus descendientes también iban a ser como el polvo de la tierra, como los granitos que hay en la arena del mar. Y si nosotros tratásemos, o algunos científicos con su tecnología tratasen de contar cuántos granitos hay dentro de la arena, más o menos calcular un número, entonces sería una cifra tal vez que no llega a tener un valor cuantitativo, perdón, de numérico. Entonces, de esa manera, por eso los hijos de Israel no pueden llegar a tener un censo específico, sino, dijimos nuevamente, por orden de Hashem. En este caso ellos están en el desierto, y en el desierto, nuevamente el contexto es que ellos han salido de la tierra de Mitzrayim, la tierra de Egipto, y aquí sí puede haber un conteo. Puede haber un conteo porque aquí en este registro el Eterno va a valorar a cada uno de los hijos de Israel porque hay algo especial que se está construyendo aquí en la casa de Elohim, y en esta casa de Elohim que se está realizando es para que la presencia del Eterno esté nuevamente con su pueblo, y bueno, ellos sean parte de la contribución de este santuario, donde esa contribución nuevamente va a ser de que la presencia del Eterno esté también con el pueblo. Por eso lo vimos en la parashá Teruma, donde dice el Eterno, constrúyame un Mishkan o un Mikdash, un santuario, y yo voy a habitar en medio de ellos. Voy a habitar con ellos. Entonces, el servicio se iba a realizar
en el Mishkan, pero el propósito era espiritual, era que cada uno de los hijos de Israel entienda que el Eterno está siempre cerca de ellos. Muy bien, algo también que la Torá resalta es que, versículo 14, todo aquel que para ser contado, pase para ser contado, tenía que ser mayor de 20 años. El que tenía que ser mayor de 20 años o más. Desde ahí se llegaba a registrar el número de los censados. Y cada uno de los mayores de 20 años tenían que aportar esta ofrenda para Hashem. Es como una terumá. Una terumá es una ofrenda elevada para Hashem, nuevamente repito, para la construcción de las bases del Mishkan. Y bueno, y aquí, bueno, nace la pregunta, ¿no? Y también el principio donde desde 20 años para arriba recién se empieza a hacer este conteo, la Torá así lo resalta. Y bueno, por eso hoy dentro del judaísmo, si bien, entonces es importante saberlo, si bien los niños, los adolescentes pasan a ser mayores de edad, adultos en el judaísmo o dentro del pueblo de Israel, a partir de los 13 años los varones, 12 años las mujeres. A los 12 años las mujeres y a los 13 años los varones pasan a ser personas con responsabilidad en las cosas que ellos van a asumir con respecto a la Torá, con respecto a su vida. Entonces ya ellos asumen su propia vida, las asumen ellos. Ya no son los papás los que asumen la responsabilidad de ellos. Siempre lo van a tener el apoyo de ellos, pero ellos, delante de los ojos de la Torá, del Eterno, desde los 13 años, cuando hacen su bar mitzvah, ya se comprometen, entran al pacto de la Torá, de poder reconocer a Hashem y de poder aplicar todas las mitzvot que vayan a estar a su alcance. Entonces, para la Torá ya ellos a partir de esa edad comienzan a ser personas adultas. Pero los hajamí, los sabios del pueblo de Israel, dice que si bien ellos empiezan a esa edad a ser ya responsables de sus acciones, de sus actos, recién en los shamay, es decir, en los cielos, recién le empiezan a registrar sus virtudes, las cosas que ellos realicen o tal vez algunas transgresiones, algunas cosas que ellos quieran corregir a partir de los 20 años. A partir de los 20 años, las consecuencias directamente recaen sobre estas personas ya adultas. Entonces, una persona de los 12 hasta los 13 años, que ya se considera mayor, hasta los 20, siempre va a estar en los ojos de Hashem como una persona inocente, que va a tener la oportunidad tal vez de aprender, de poder nuevamente él entender la vida, esforzarse por cumplir los mandamientos, por acercarse a Hashem, por guardar Shabbat, por comer una vida dietética según la Torá, por cumplir las leyes, por ejemplo, concernientes a los varones, usar tzitzit, usar talit, hacer los rezos matutinos de la mañana y de la noche, y bueno, en sí todas las obligaciones que tiene que ser un hijo de Israel. Pero desde cuando ya cumple los 20 años, entonces desde allí ya desde los Shamay, desde el cielo, entonces desde ahí ya le empiezan a registrar las cosas buenas que él haga en esta vida y las cosas malas también se la empiezan a registrar. Y su balanza va a ir equilibrada de acuerdo a las acciones que él vaya tomando en su vida. Bueno, y esto nace aquí de este versículo 14, donde la Torá mismo dice de que los que van a ser censados, es decir, los que van a formar parte de esta contribución, tienen que ser mayores de 20 años, o de 20 años en adelante. Muy bien, el versículo 15 habla sobre que el rico tampoco no tenía que dar más para él no sentirse superior tal vez a su compañero que dio menos que él, y él se siente un poco más importante, haya orgullo en su corazón. Entonces el rico tenía que dar ese medio shekel y el pobre también tenía que dar menos shekel para no sentirse menospreciado, para no sentirse inferior. Entonces ese medio shekel también le daba la condición de que él era igualitario a una persona pudiente que tenía la capacidad de poder ofrendar más. Y ambos están en ese estatus de rescate de sus almas. Ese medio shekel era el cumplimiento de esa misma y ellos estaban en esa línea de poder rescatar sus almas, porque la alma de cada yehudí, de cada hijo de Israel,
tiene el mismo valor para Hashem. Ya lo dijimos al principio del estudio. Todos somos muy valiosos delante del Eterno y cada uno contribuye con la parte y el cargo que le ha tocado asumir. El versículo 16, aquí es donde, ¿para qué se va a utilizar ese medio shekel? Y dice, recoge la plata que los israelitas den como rescate de sus vidas y aplícalas. Esto va a ser nuevamente para los zócalos a la base de la estructura de la tienda de reunión. Y esta frase es muy importante. Será un recordatorio ante Hashem en favor de los israelitas, como rescate de sus almas. ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos cuando la Torá hace alusión a esto? Bueno, que los hijos de Israel tengan mérito delante del Eterno cuando tal vez cometan una transgresión o una falla. ¿Por qué? Porque Adonai los va a recordar cuando vea el Mishkan, vean esas bases, va a decir, mis hijos contribuyeron para que el Mishkan se levante y haya un servicio en la tierra de adoración al único Elohim. Entonces, para que los hijos de Israel tengan un mérito, sean preciosos, el Eterno pueda considerarlos para que los tenga en alta estima, el Eterno le mandó este regalo de poder hacer una donación. Por eso hay que entender de que de aquí nace el principio de la Sedaká. Cuando uno da Sedaká es porque el Eterno le está dando un regalo para que esa persona tenga un mérito delante del Eterno. Cuando se le aproxime, cuando se le venga una situación adversa, cuando esté pasando por una dificultad muy grave, tal vez personal o tal vez de la familia, o una situación económica tal vez complicada, entonces, y cuando él eleva una plegaria al cielo diciendo, Hashem, ayúdame, tengo esta situación, estoy en este aprieto, por favor no me abandone. ¿Qué es lo que va a considerar Hashem? Sus méritos. Eso dicen los hajamim, eso es parte del judaísmo. ¿Qué mérito tengo yo? Por eso el cumplimiento de las misbot tiene que ser constante dentro de cada yehudí, de cada judío. Porque siempre cuando cumplimos una mitzvah, tenemos mérito delante de los ojos del Creador, delante del trono de su gloria. Entonces, esos méritos abogan cada vez que nosotros estamos pasando tiempos difíciles, tal vez por algunas cosas que hemos hecho mal o porque todavía nos falta crecer y estamos todavía transgrediendo muchas de los mandamientos del Eterno, de algunos principios que la Torá nos exige a nosotros como parte del pueblo de Israel. Entonces vienen las situaciones adversas, tal vez vienen las dificultades, vienen las pruebas, y para poder superar eso, delante de los ojos del Eterno yo tengo que tener mérito. Y por eso el Eterno dice los amén de que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y tenemos la capacidad de poder nosotros cumplir una pequeña misbah, no importa si esta misbah puede ser o podemos nosotros considerarla como simple, tenemos que hacerla con diligencia. Si es una misbah, si es un mandamiento activo, si es algo que está dentro de mi alcance, cumplir con este mandamiento, que ya yo conozco, entiendo que es correcto hacerlo, que tengo la obligación de hacerlo porque haciéndolo, verdaderamente yo me voy a sentir bien como parte de Israel y estoy así valorando la Torá y estoy también consagrando el nombre de Hashem. Si tengo, además de todo ese beneficio, también cuando yo tenga aprietos, ese beneficio, ese mérito va a llegar a las alturas celestiales, al trono de gloria de Hashem, y cuando yo necesite la asistencia de Él, yo también forme parte de esos méritos. Y esos méritos también me ayuden a mí, y aquí la Torá me dice, para que llegue a salvarse mi vida de esa situación, para que la asistencia divina no tarde en poder asistirme a mí, en poder socorrerme y yo vea la mano bondadosa y misericordiosa del Creador que tanto estoy necesitando. Por eso es importante este medio shekel, y el Eterno se lo recalca, porque va a ser un recordatorio delante de mí en favor de los israelitas. Yo lo voy a considerar esto como algo preciado, como si verdaderamente me lo estén dando con toda su alma y con todo su corazón. Inclusive la palabra aquí es nefesh y es traducida como alma, porque es como si cada uno que dio ese medio shekel y que fue considerado parte de los hijos de Israel a través de ese censo,
verdaderamente es como si le haya dado su vida al Creador, su alma, como si él mismo se estuviera entregando a Hashem. Y por eso también la Torá resalta y dice para rescate de sus almas. Entonces, por eso es muy importante las cosas que nosotros hacemos en honor al cielo y en honor a la mitzvot y a la Torá que nosotros vamos aprendiendo todos los días que la vamos estudiando y que también vamos poniendo por obra lo que vayamos aprendiendo. Muy bien, entonces esto es acerca de los primeros versículos, acerca del censo de los israelitas. Y luego viene el tema del kior, la pileta para lavado de manos y pies. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos podido hablar de este medio shekel, esta contribución, este censo que tenían que hacer los hijos de Israel para la contribución del Mishkan? ¿Algún aporte? ¿Algún tema que quieran tratar? Hermano, hoy en día, como no está el Mishkan, no hay escritura, porque imagino que los aportes se tienen que hacer más bien a aquellas personas que están pasando indigencia o alguna situación compleja, ¿no? Pero tomando en consideración también que no es que porque yo haga algo de esto, la respuesta viene inmediata, porque hay personas pues, que desconocen de escritura, pero a la vez quizás inconscientemente hacen ayudas y esas cosas también creo que deben tener algún peso, ¿no? Quizás se puede aplicar actualmente esto de dar aportes, ¿no? Al medio shekel, trayendo, digamos, a un contexto actual. ¿Se podría leer así? No sé. Perdón, mi hermano, pero no pude escucharlo muy bien. Estuvo medio entrecortado su audio, lo que usted habló, pero creo que un poquito pude captar lo que dijo. Era cómo hoy se puede vivenciar este medio shekel, más o menos eso. En la actualidad, hermano, ¿cómo ejemplificaríamos esto del medio shekel en la actualidad? Bueno, este medio shekel tuvo un objetivo específico, ¿no? Este medio shekel era para poder hacer este censo, para saber cuántos hijos de Israel tenían que donar y para que saber el número de los hijos de Israel y para que también en este censo exista la posibilidad de poder ser parte de la contribución del Mishkan, del santuario. Entonces era una ordenanza específica para ese tiempo. Claro, como la Torá es eterna y los mensajes que ella trae son trascendentales, es decir, que no simplemente son para ese tiempo, esa época, entonces de aquí se aprende, y es el principio que dijimos nosotros, ¿no? El principio de Tzedaká. El principio de Tzedaká. Cuando nosotros verdaderamente contribuimos para el servicio de Hashem, en este caso la Tzedaká es para hacer justicia, para poder apoyar al necesitado, apoyar aquella persona que está necesitando, puede ser algún recurso económico. Específicamente la tzedakah es una caridad, es una ayuda monetaria. Pero tzedakah también puede ser con el tiempo, puede ser con palabras, puede ser con emociones, puede llevar la parte intelectual, la parte emocional, todo eso. Pero generalmente está asociado a desprenderse de un valor monetario que es parte de uno. Entonces, cuando nosotros aprendemos a despojarnos de lo que nos pertenece, estamos imitando al Creador en dar. Y eso es una cualidad que desarrolló, por ejemplo, Abraham Avinu, y nosotros como sus descendientes formamos parte también de esa capacidad de poder dar y de poder dar sin esperar recibir algo a cambio, sino dar porque es algo bueno, porque es algo justo, porque es algo correcto de que alguien pueda levantarse, pueda tener una mejor vida o que simplemente pueda llegar a poder tener la capacidad de poder salir de sus dificultades, de sus problemas económicos. Por eso también en la misma
Lo vimos en la Parashá Mishpatim, donde cuando un hijo de Israel necesita o un hermano necesita de nuestra ayuda, nosotros también tenemos que tratar de asistirlo prestándole sin interés. Esto de prestarle sin intereses para que no haya carga entre los hermanos y así no pueda llegar el otro a poder endeudarse más y después tratar de ser su esclavo y tal vez esta otra persona que le pudo ayudar después llegue a aprovecharse de esa otra persona. Entonces la Torá dice, no hace referencia a eso y dice cuando tu hermano venga a tu encuentro, entonces tú asístelo porque le vas a dar, inclusive la Torá dice ahí, vas a dar para Hashem, no va a ser para él, va a ser para Hashem. Hashem lo va a valorar tanto que lo va a considerar esa acción que tú estés dando. Entonces, este medio shekel está asociado con la tzedakah, con la contribución que nosotros podemos dar, por eso es un valor monetario. Este medio shekel es media moneda de plata, shekel es la moneda del santuario en ese tiempo, entonces estamos hablando de valores monetarios. Entonces, la asistencia, cuando nosotros nos despojamos y queremos hacer justicia con tzedakah, con dinero, entonces delante de los ojos del Creador eso es muy importante y es muy valioso porque estamos desprendiendo de una parte de nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos rompiendo nuestro orgullo de querer todas las cosas para nuestro beneficio, para nuestros propios intereses personales. Es decir, estamos dejando de lado nuestras propias necesidades o las cosas que nosotros queremos para poder colaborar y ayudar al prójimo o al necesitado o a nuestro hermano que lo está requiriendo. Entonces, en ese sentido, ahora está vigente esta misma de poder dar para Hashem. Ese es el objetivo, dar para Hashem, así como los hijos de Israel en el desierto dieron este medio shekel para Hashem, para contribución del Mishkan. Hoy nosotros también, a través de la tzedakah, damos, pero damos para Hashem, porque eso es justo, porque es correcto, porque dando yo estoy perfeccionando mi cualidad de gesed, de bondad. Y entonces, eso a mí también me hace un hijo de Israel, delante de los ojos del Creador y también delante de los ojos de los demás, de las personas. Por eso es importante hoy en día también el poder asistir dando para Hashem, lo que se conoce hoy como tzedakah. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Un tema más? Muy bien, entonces pasamos al tema del Kior. En el versículo 17 del capítulo 30 del libro de Shemot. Versículo 17. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, haz una pileta de cobre para lavarse con su base de cobre y ponla entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua. De allí, con el agua de dicha pileta, Aarón y sus hijos deberán lavarse sus manos con sus pies. Cuando deban ingresar en la tienda de reunión o cuando deban allegarse al altar para poder oficiar. Para ofrendar a Hashem el sacrificio quemado a fuego, deberán lavarse con agua y entonces no morirán. Deberán lavarse sus manos y sus pies para que no mueran. Esto va a ser un decreto permanente para ellos, para él y sus descendientes, para todas sus generaciones. Bueno, hasta ahí es el versículo 21. Habla acerca de este elemento del Kior, que iba a estar en el patio del Mishkan y de que iba a ser un uso específico para los Kohanim, para aquellos que están oficiando dentro del santuario. Y hasta el versículo 21, el versículo 22 ya habla acerca del aceite de la unción. Muy bien, de aquí vamos a dar también un breve comentario. Y bueno, esta pileta tenía que ser de cobre. El Eterno le ordena a Moshe que se realice esta construcción del Kior en hebreo, y es traducido como una pileta, la pileta de cobre,
para lavado de manos y pies. Esto tenía que ser exclusivamente a Aarón y sus descendientes que eran los Kohanim. Aarón es el Kohen Gadol, es el sacerdote principal. Sus descendientes son los Kohanim, son los sacerdotes secundarios que también formaban parte del servicio dentro del santuario. Y bueno, la Torá resalta que cuando ellos vayan a oficiar en la tienda de reunión, entonces previamente tenían que hacer este lavado ritual, el lavado de manos y también el lavado de pies. Cuando ellos deban ingresar tenían que hacerlo, y también cuando deban oficiar, cuando hagan una ofrenda de algún corbán, de algún sacrificio de alguno de los animales. Entonces, antes de hacer esa preparación, entonces ellos tenían previamente que hacer este ritual de lavado de manos y de pies. ¿Para qué esto? Porque ellos tenían que presentarse limpios y puros en el servicio al Eterno, de una manera simbólica. De una manera simbólica lo hacían, pero también de una manera literal. Es decir, ellos tenían que pasar por este proceso ritual antes de poder oficiar. Pero el significado, la esencia del mensaje es trascendental, no es espiritual. Y bueno, esto nos quiere decir también de que nosotros siempre en nuestro servicio, antes de poder ofrecerle al Creador, nosotros tenemos que estar en un estado de limpieza. Limpieza en general, tanto por afuera, de manera externa, como también por dentro, de manera interna. De manera externa, a través de este ritual que hacían en los Kohanim, antes de ofrecer el servicio, entonces nos enseña de que Hashem no se lo puede servir si no hay pureza, si no hay limpieza, si no hay algo limpio en lo cual nosotros estemos en un estado de tajará, de pureza, para poder oficiar, para poder presentar un servicio al Eterno. Bueno, entonces, hoy en día, ¿cómo se cumple esta mitzvah, o cómo se ve reflejado dentro del pueblo de Israel? Bueno, aquí está lo que nosotros hacemos cuando entramos, por ejemplo, a la Kehilá, a la comunidad. En muchas de las comunidades lo hacen así. Antes de entrarse a la comunidad, hacen el Netilat Yadayim, hacen el lavado de las manos, y para poder empezar el servicio en la comunidad, ya sea el servicio de Shaharit, el servicio matutino de la mañana, o tal vez algún servicio que se tenga por la tarde. Entonces, antes de poder oficiar los encargados y toda la comunidad en general, entonces hacen este servicio de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, y donde también tiene la bendición, donde nosotros recordamos lo que hacían los Kohanim para poder oficiar en el Mishkan, donde inclusive la Torah es tan estricta para ellos, en este contexto de los Kohanim, que tenían que purificarse a través de este ritual de manos y pies, donde el Eterno mismo dice, ellos deben hacer este proceso, o deben lavarse con agua para que no mueran. Wow, ¿cuál era el castigo? ¿Cuál era si ellos dejaban de lado tal vez esta pequeña misbah de lavarse las manos y los pies antes de oficiar? Entonces, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. La muerte, ya sea no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Una muerte espiritual en el sentido de que ellos ya no serían aptos de poder oficiar en el santuario como sacerdote. Y por ende ya no iban a ser parte dentro del sacerdocio de los que eran encargados de poder hacer este servicio dentro del santuario. Entonces, imagínense, es algo muy importante y bastante trascendental. Hoy en día, ¿cómo podemos verlo esto? Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros queremos hacer, queremos saltarnos y directamente queremos cumplir grandes mandamientos que consideramos que son muy importantes. Pero la Torah viene y nos exige de que primeramente tenemos que ser diligentes con estas pequeñas cosas que tal vez pueden ser ignoradas, ¿no? Tal vez podemos decir, lo puedo hacer después me puedo lavar. Primero tengo que recitar Shema, o tengo que hacer mis oraciones, o tengo que ir a la comunidad, tengo responsabilidad allá. Entonces
estoy saliendo tarde. Entonces, puede haber muchas causas por las cuales nosotros veamos como prioridad o como algo importante el servicio al Eterno primeramente. Y es algo real, claro, es correcto. ¿Acaso no es importante hacer esos compromisos con el Eterno? Seguro que sí. Pero no debemos saltarnos las cosas que tenemos que hacer. Y nuevamente repito, esto en un sentido de manera externa, es decir, presentarnos limpios externamente, como también en la parte interna, en la parte de pureza del alma. Y esto va a estar reflejado también donde el rey David, en uno de los Tehilim, dice, ¿quién va a entrar al santuario de Hashem? ¿Quién va a poder entrar en la morada de su santidad? Aquel que tenga las manos limpias de sangre, de transgresión. Y bueno, eso está en el sentido de que manos limpias se refiere a que verdaderamente tenga un corazón de Teshuvah, un corazón puro, un corazón sincero delante del Eterno, y ya ahí recién puedo yo oficiar, yo puedo presentar, ya recién puedo asumir mis cargos, mis responsabilidades, ya sea en la comunidad, o puedo cumplir alguna misma, cuando verdaderamente ya yo tengo mi corazón purificado, limpio, con el arrepentimiento sincero, con la tefilá sincera del Eterno, donde verdaderamente no tengo algo, una conciencia ahí que me esté diciendo, no, no cumpliste esto. ¿Te acordaste? Bueno, el Satán, la mala inclinación que nosotros tenemos siempre está delante de nosotros diciendo, no, no, ¿te acordás que no cumpliste esta misma anteriormente? Entonces, no, ahora no sos capaz de poder asumir estos cargos. Mejor dejarlo así, otro lo va a hacer. Por eso, el Eterno nos exige de que la pureza, y el rey David también lo recalca en el Salmo, de que no debemos acostarnos nosotros sin que haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvá del día que pasó. En el día nosotros muchas veces tal vez cometimos alguna transgresión que eso puede llegar a manchar nuestras almas. Y tratar de echarnos así, acostarnos y pensar de que eso se va a borrar simplemente con el sueño o que el otro día va a ser mejor, no basta con eso. Hay que hacer teshuvá en la noche. Inclusive hay otro tejilín donde el rey David dice acerca de sus enemigos, de que el Eterno no permita de que en la noche ellos puedan reflexionar, de que puedan tener una introspección de las cosas que han hecho y verdaderamente vuelvan en teshuvá y en arrepentimiento de las cosas malvadas que han hecho ellos. Entonces, es muy importante la teshuvá diario y generalmente es la noche porque todo el día estamos nosotros haciendo nuestras actividades y estamos en distintos lugares, entonces, y tenemos la oportunidad de poder santificar el nombre del Eterno, tenemos la oportunidad de poder cumplir también muchas misbot y muchas veces también fallamos. Y en el reflexionar y ver en las cosas que hemos fallado nosotros, que no hemos hecho, entonces tenemos que saber que tenemos que estar puros delante del Creador. Y verdaderamente la teshuvá es la herramienta precisa para que nosotros volvamos de todo corazón al Eterno y tengamos un corazón limpio, unas manos limpias representadas por el Tejilín, por el rey David. Entonces, eso y el sentido de pureza para poder llegar a niveles de santidad donde podamos llegar a entender un poco más profundo las escrituras y de tener ese compromiso serio de las cosas que estamos realizando. Y también de manera externa, nuestra apariencia, nuestra imagen delante de los demás también. Si nosotros somos los representantes del Eterno en esta tierra, también tenemos que medirnos en ese nivel. Tenemos que valorar las cosas, cómo nos ven los demás, cómo nosotros mismos, porque la manera en que las otras personas nos ven es verdaderamente cómo nosotros mismos nos vemos, nos percibimos y lo que somos. Entonces, mientras nosotros nos cuidemos mucho más externamente y tengamos cuidado en las cosas que realizamos, la manera en cómo nos vestimos, recordemos que en el judaísmo el tema de tzniut, de recato, de modestia es muy importante, tanto para varones como para mujeres. Entonces es un tema donde el nombre del Eterno, a través de
de las vestimentas que yo estoy utilizando, o de la forma en que yo estoy vistiendo y la forma de limpieza con la que yo me estoy presentando delante de los demás, inclusive con mis actitudes y con las cosas que realizo. Entonces ahí estoy dando el honor a Hashem, o lo aleno, estoy haciendo Hilut Hashem, estoy el nombre del Eterno lo estoy manchando, lo estoy dejando sin honestidad al nombre del Eterno, lo estoy profanando. Entonces por eso es muy importante esto, y la consecuencia de los que los sacerdotes no lo realicen, entonces era caret, era la muerte espiritual, y la desconexión que tenían con el Eterno. Por eso hoy nosotros también tenemos que entender eso, tenemos que medir. Por eso también en el judaísmo hay muchas leyes, hay muchas halajot acerca del sinut, del recato, ¿no? De cómo nosotros debemos comportarnos, de cómo nosotros debemos vestirnos, de cómo nosotros debemos vernos, cómo debemos sentirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos relacionarnos con los demás. Entonces es un tema muy importante, donde la Torá aquí lo resalta a través de este servicio ritual que tenían que hacer los Kohanim, los sacerdotes. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca del Kior y del servicio de este ritual que tenían que hacer los sacerdotes? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Bueno, por eso, acotando un poquito más, ya que recordé, el Mishkan físico, estructural, que se realizó en el desierto, y una vez entrando a la tierra prometida en Israel, a través del Bet HaMikdash, del templo en Jerusalén, que se estableció la casa del Eterno, es un reflejo del ser humano. Eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Las cosas que se realizaban en el Mishkan son las mismas que identificadas, las mismas como el ser humano. El Mishkan es considerado, es un reflejo del ser humano. Por eso la santidad que tenía que tener ese lugar, e inclusive los elementos que tenían que ser santos, y los korbanot que tenían que presentar los hijos de Israel también tenían que ser santos, consagrados, apartados, específicos para el servicio al Eterno. Entonces, todo ese servicio que realizaban los Kohanim era parte de la santidad misma de la persona. Por eso en la Parashat Terumá, cuando el Eterno dice que se construye el Mishkan, que para que ello habite entre ellos, entonces hace esa relación, esa correlación en el Mishkan y en el ser humano. Por eso cuando los Kohanim, los sacerdotes, oficiaban en el Mishkan, todas esas representaciones eran parte de las personas que tenían que formar parte en su vida. Todos esos procesos, todos esos elementos santos, entonces era parte también de la vida de un hijo de Israel. Por ejemplo, el tema de la menorá. La menorá, que dentro del Mishkan era la que iluminaba, ¿no? A través del aceite que tenía que mantenerse, y también la mitzvah de la menorá es de que siempre tenía que estar encendido delante del Eterno. La menorá nunca tenía que estar apagada, siempre, constantemente tenía que estar ardiendo. Y, por ejemplo, eso con nosotros también es que siempre nosotros debemos tener encendida nuestra Neshama a través del estudio de la Torah y del cumplimiento de los mitzvot. Todos los días. No hay un día en el cual nosotros digamos, bueno, descanso. Aquí, bueno, hago un stop. Tal vez un free lunch le llaman. Unas vacaciones. Bueno, por ahora no voy a cumplir mis votos, no voy a estudiar Torah, voy a ver qué puedo hacer en mi vida. No hay eso. Por eso en el Mishkan, si el Eterno da esa orden de que la menorá tenía que estar ardiendo constantemente, entonces ese reflejo llega a nosotros y nos dice,
que nosotros, como esa vela de la menorá, representaba la luz de Hashem. Ahora nosotros ya conocemos la luz. Tenemos la luz que es la Torá. El Tehilim dice, ¿no? La vela es la luz y la Torá, y la mitzvah es la lámpara, es el fuego. Entonces, mientras mayor conexión a través de la Torá, de los mandamientos, de los principios, de las leyes, de lo que voy aprendiendo, de todo esto que se nos va haciendo entender a nosotros, así como la menorá alumbra, nosotros también vamos iluminando nuestras vidas y vamos apartándonos de las cosas oscuras que llegan a nuestra vida. Y bueno, así también a través de esa luz, entonces verdaderamente cumplimos con el propósito del Eterno. Porque el Eterno mismo le dijo a todo Israel, cuando se reveló, le dijo, ustedes van a ser mis representantes como Kohanim, como personas autoritarias, personas importantes en este mundo, van a ser reyes, van a ser sacerdotes. Cuiden mis mandamientos, pónganlo por obra y ustedes van a ser considerados especiales para mí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la menorá? Siempre estar en constante crecimiento y siempre tener prendida nuestra alma, nuestra luz espiritual. Entonces, por eso la relación del Mishkan con el ser humano. Y por eso también la relación de que nosotros hoy recordamos a través del Netilat Yadayim, del servicio de lavado de manos que se hace, es representación de que tenemos que tener pureza en el servicio a Hashem. No podemos presentarnos con manchas, no podemos presentarnos contaminados, tanto nuestra alma o nuestros pensamientos o las cosas que nosotros tenemos por dentro, y así querer ofrecer un servicio al Eterno. Porque si no, la Torah dice, muerte, vamos a morir. ¿Cómo vamos a querer llegar a un nivel de santidad superior si estamos manchados, si no estamos limpios? Entonces, bueno, para eso el Eterno creó la Teshuvá, ¿no? Creó la herramienta de arrepentimiento y de nuevamente volver a conectarnos con el Eterno. Muy bien. Y bueno, y hoy pasamos entonces ya al versículo número 22. Y en el versículo 22 vamos a hablar acerca de la fórmula, los elementos que se usaban para poder tener la unción, el aceite de la unción, donde a través de este aceite de la unción iban a ser consagrados el Mishkan mismo, los elementos que hay en el Mishkan, todos los elementos que tenían que ser consagrados a través de este aceite de la unción, y también iban a ser consagrados los sacerdotes. Vamos a leerlos, está en el versículo número 22. El versículo 22 del libro de Shemot 30 dice, y Hashem le habló a Moshe diciendo, ahora tú toma para ti una selección de especias de calidad premium, dice esta versión, es decir, una buena calidad. Mirra pura, 500 shekel, canela aromática, 2 medias partes, cada una de 250 shekel, caña aromática, 250 shekel, casia, 500 shekel, y el patrón de medida va a ser el shekel. El shekel que va a ser el patrón de medida para todos los efectos del santuario. Y aceite de oliva, un hin. El hin es la medida de capacidad. Con estos elementos prepara el aceite de la unción sagrada, compuesto aromático, trabajo de perfumero experto. Será el aceite de la unción sagrada. Unge con él la tienda del encuentro, el arca de las tablas del testimonio, la mesa con todos sus elementos, la menorá con sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios con todos sus elementos y la pileta de cobre con su base. Conságralos y serán sumamente sagrados. Todo lo que los toque quedará consagrado. Unge también a Aarón y a sus hijos
y santifícalos para que oficien como sacerdotes ante mí. Háblales a los israelitas diciendo, este será para mi aceite, para la unción sagrada, para todas las generaciones. No lo viertan sobre cualquier hombre, ni tampoco hagan otro semejante con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y será sagrado también para ustedes. Quien prepare un aceite similar o lo vierta sobre alguna persona ajena, ya sea al sacerdocio, será erradicado espiritualmente de su pueblo. Muy bien, este es hasta el versículo 33, donde habla acerca de la fórmula, estos elementos específicos que la Torá cita, que tenían que estar combinados para poder crearse el aceite de la unción. Muy bien. Entonces la Torá aquí es específica, cita textualmente cuáles son los elementos que iban a estar compuestos, por el cual iba a estar compuesto este aceite de la unción, y da las medidas exactas, así como el Mishkan, ¿no? En el Mishkan daba las medidas exactas de cuánto iba a ser el ancho, la longitud, de alto, qué medida tenía que tener el Mishkan, qué medida tenían que tener los elementos, el Aarón, el arca del testimonio, cuánto tenía que medir, cuánto iba a ser su capacidad, la menorá, cómo debió estar construidas de una sola pieza, los panes de la proposición, cuáles iban a ser sus bases, cuál iba a ser su estructura. Entonces, también de la misma manera, viene la Torá y relata aquí acerca de la unción con el cual iban a estar consagrados todos los elementos del Mishkan, del santuario, y también cómo iba a estar consagrado a Aarón y sus descendientes para que ellos oficien como sacerdotes. Lo interesante es que la Torá dice de que ningún otro tiene que ser ungido por esta combinación de estos elementos compuestos y que se formen este aceite especial. Este aceite especial para Aarón. Específicamente la Torá dice de que tiene que ser para los elementos sagrados del Mishkan y para Aarón y sus descendientes. Pero aquella persona o cualquiera que los quiera realizar la misma fórmula, el mismo procedimiento, con los mismos elementos, va a ser erradicado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Nuevamente repetimos, por la consagración. Esto simplemente, específicamente, era con ese propósito espiritual. El Mishkan y sus representantes, que eran los sacerdotes, ellos eran los únicos consagrados para el servicio. Todos los demás, los hijos de Israel, del pueblo de Israel, tenían que hacer su contribución de acuerdo a los levitas, a los kohanim, a los sacerdotes. Ellos no formaban parte de manera activa en el servicio a Hashem dentro del Mishkan. Por eso el Eterno le dice a Moshe de que esta unción específicamente son para estos elementos consagrados. Y recordemos también nosotros de que todos los hijos de Israel, con excepción de la tribu de Leví, entonces tienen parte en la tierra prometida. Los únicos que no tienen propiedades, no tienen tierra en sí para poder producir o para poder vivir como los demás hijos de Israel, son los levitas, porque ellos están consagrados 100% al servicio de Hashem. Ellos, la vida de ellos es el servicio. Y por eso este aceite es especialmente para ellos. No puede ser utilizado por alguien más. Ellos eran considerados muy valiosos delante del Eterno, por el cual él dijo de que esta unción iba a ser específicamente en honor a ellos y en honor a los elementos que ellos iban a utilizar en base a su servicio. Muy bien. Entonces nosotros aquí también podemos entender de que aquellas cosas que nosotros consagramos para el Eterno quedan consagradas. Si nosotros verdaderamente somos personas que aprendimos, que ahora entendemos que nuestras palabras son muy importantes, que las cosas que decimos tienen valor,
porque no solamente son escuchadas por la persona con la cual, por ejemplo, yo estoy haciendo un negocio, me estoy comprometiendo o estoy comprometiendo mi vida al hacer alguna acción, al hacer alguna actividad o al hacer algo, me estoy comprometiendo. No simplemente me comprometo con esa persona o con esa institución o con cualquier actividad que yo me quiera hacer, sino inclusive eso va a ser parte de mi identidad y me va a identificar si verdaderamente lo que yo digo, entonces lo cumplo. Entonces, para eso, nuestras palabras van a llegar a tener ese estatus de consagración delante del Eterno. Y es muy importante porque hay muchas cosas que nosotros podemos consagrar en honor al Eterno y si lo consagramos, entonces ya quedan consagradas delante de Él. Y no podemos darle otro uso, otro servicio que no sea algo específico que nosotros ya hayamos dicho con nuestras propias palabras. Entonces eso viene a poder transmitirnos este mensaje de que esta unción, este aceite de unción era específico, era consagrado para el Mishkan, los utensilios, todos sus elementos y los Kohanim. Y también a nosotros hoy en día, ¿qué nos refleja la Torah con esto? Las cosas que consagramos, específicamente nuestras palabras y también las cosas que queremos para hacer para el Eterno. Por ejemplo, hay muchas veces que dentro de la comunidad puede decir, ¿quién puede hacer tal cosa? O quién puede llegar a cumplir o quién puede hacer esta actividad o puede llegar a poder asumir esto. Entonces, bueno, tal vez ahí llega, ¿no? No sé, la emoción o tal vez verdaderamente el compromiso de hacerlo y bueno, nos comprometemos con nuestras palabras y decimos, yo me comprometo. Y si nosotros nos comprometemos a realizar algo, entonces debemos cumplirlo porque debemos saber de que nuestro compromiso que hagamos que sea de algo del Eterno, entonces es algo consagrado delante de Él. Y no puede llegar a ser, después no podemos decir, bueno, no pude, no tuve tiempo, no tuve recursos y tal vez cualquier otra excusa o justificación que podamos tener, porque esas cosas, dice el Eterno, son sumamente sagradas. Y no hay mayor cosa sagrada para el ser humano que sus palabras, que las cosas que él se compromete a hacer. Por eso el rey Salomón en sus proverbios también dice de que el sabio, ¿quién es sabio? Dentro de sus proverbios, el sabio es aquel que calla y cuando tiene la oportunidad de decir algo, lo expresa o lo dice. Y también hay otro proverbio que incluso el necio, cuando calla, se hace pasar por sabio. Entonces, si nosotros verdaderamente vamos a cumplir con las cosas que decimos, entonces vamos a ser personas honorables, vamos a ser personas ejemplares, vamos a ser considerados como personas justas y correctas que cumplen las cosas que dicen y que hacen. Y no solamente delante de los ojos o delante de la presencia de las demás personas, sino delante del Creador mismo que nos ha prometido hacer tal acción. Y, por ejemplo, también hay la consagración del tiempo, el tiempo que yo le consagro al Eterno. Por ejemplo, el estudio de la Torah. Tal vez yo he dedicado un tiempo para poder estudiar la Torah, 9 de la mañana, o 7 de la mañana, o 6 de la mañana, de acuerdo al horario fijo que yo he establecido. Tal vez en mi tefilá, en mi oración, he dicho, Eterno, voy a consagrar este tiempo para poder estudiar tu Torah o para hacer alguna tefilá o para poder levantarme más temprano y así tener el tiempo para poder consagrarme, estudiar y poder cumplir una mivá. Si ya yo he establecido eso, esa acción, esa decisión, esas palabras de compromiso en el tiempo específico, ya estoy comprometido y tengo que hacer mi mayor esfuerzo para poder cumplir. Porque no es un compromiso simplemente que tal vez lo puedo decir de manera emocional, sino que ya queda registrado allá en los cielos. Y si yo no lo cumplo, bueno, allá van a tener, van a tener allí un justificativo para decir, bueno,
tal persona se comprometió en hacerlo y mire, hasta ahorita no lo ha hecho, así que Boreolam, hay que ver cómo podemos solucionar esto. Entonces, tal vez por eso también a nosotros nos llegan algunas limitaciones en poder conectarnos con el servicio al Eterno y nos limitan mucho manteniéndonos en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo. Así que si usted o si cada uno de nosotros nos hemos comprometido con respecto al tiempo y hemos fijado ese tiempo, asumamos esa responsabilidad, no posterguemos, porque eso es lo que verdaderamente nos va a identificar como personas justas y correctas que cumplimos las cosas que decimos y que queremos nosotros hacer. Eso entonces con respecto al servicio a la consagración que nosotros como personas hacemos a través de las decisiones, más que todo, las decisiones que tomamos y con las cosas que nos comprometemos, ya sean con las personas y específicamente con las cosas que le decimos al Eterno. Nos comprometemos con Él. Entonces por eso es muy importante el tema de la consagración y en este caso está representada por el aceite de la unción, donde la consagración iba a ser aquí en este caso el Mishkan, y también iban a estar consagrados los Kohanim para el servicio del mismo. Muy bien. Nuevamente vamos a ver la fórmula del incienso, donde esto ya estaba en el lugar santo y el Kohen Gadol tenía que preparar también estos elementos que la Torá nos va a detallar específicamente cuáles eran los elementos para poder hacer esta combinación de la fórmula del Ketoret, del incienso que estaba en el lugar santo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta acerca del aceite de la unción. ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes tengan también para aportar? Shalom. Shalom, ¿se escucha, hermano? Se escucha, Shalom, adelante. Algo muy importante que nos enseña esta parashá, justamente en este mandamiento que es específicamente para los levitas, del aceite de la unción, para limpiar todo lo que es el Mishkan. Nos enseña de que nosotros no tenemos la autorización ahora, incluso en nuestra época, de poder ungir, de poder limpiar, de poder usar cualquier aceite. Simplemente este mandamiento era para los levitas. Entonces ellos eran los indicados de preparar este aceite para así preparar el altar de Hashem. Es algo muy importante que podemos aprender justamente en este punto de esta parasha. Y eso nos lleva también a poder entender, digamos, que este mandamiento es específico para los levitas y la limpieza. Sí, correcto. Por ejemplo, dentro del el tema de lo que pasó en Hanukkah, si bien el aceite específico era de la menorá, pero esa elaboración tenía que ser exclusiva del Kohen Gadol. Recordemos la parashá anterior, la parashá Tetzaveh, el Eterno ordena a los hijos de Israel que ellos traigan el aceite para que no falte en la casa del Eterno aceite para que se pueda iluminar la menorá. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Hanukkah? En Hanukkah, una vez los hijos de Israel llegaron a poder liberar
Jerusalén y encontraron el templo donde lo habían profanado y lo primero que hicieron fue encender la menorá. Y vieron ahí que estaba el frasquito de aceite de la unción con la etiqueta de que el sumo sacerdote había preparado ese aceite específico donde era puro en su esencia para poder dar cumplimiento a la misbah de poder encender la menorá. Y bueno, con respecto a eso, entonces nace el milagro de Hanukkah, ¿no? Donde ese aceitito llegó a durar 8 días, que era lo que tardaba producir un nuevo aceite puro, nuevamente por uno de la tribu de Leví, específicamente por el Kohanim, por un Cohen, y en este caso, específicamente el más importante, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Bueno, y esto también hace referencia a que si es una misbah muy importante que esté encendida la menorá, bueno, entonces metámosle cualquier aceite, o no importa si es de segunda mano. O si hay un aceite por ahí, pero lo importante es que verla arder la menorá. Ese es lo importante de la misbah. No, el aceite tiene que ser puro y tiene que ser de acuerdo a lo establecido por la Torá. Si no es así, ese aceite está profanando el nombre del Eterno y no está dando la santidad que debería dar para el pueblo de Israel. Y fue por eso, dice los Jajamí, uno de los motivos por el cual se dio este milagro de que esto se mantuvo encendido durante estos 8 días y eso que se mantuvo encendido los 8 días fue el respaldo de Hakadosh Baruj Hu, de que decir, bueno, yo veo, es lo mismo del medio shekel, ¿no? Ustedes hicieron su esfuerzo, ya no hay más aceite, ustedes tienen que elaborarlo nuevamente, tienen que hacer el Kohen Gadol tiene que hacer su esfuerzo para poder elaborarlo nuevamente, pero le va a tardar 8 días. Yo voy a hacer el resto. ¿Cuál fue el resto? Bueno, el milagro que él hizo de que ese aceite puro de la menorá no se apague durante los 8 días. Hashem hizo su parte para que la santidad, su presencia, y nuevamente entiendan los hijos de Israel que a través de la victoria que ellos habían tenido de los griegos, les daba lugar de que el Eterno nuevamente estaba aceptando sus ofrendas, estaba aceptando el volver en Teshuvá a los hijos de Israel para poder establecerse nuevamente en su tierra. Entonces, por eso es muy importante el específico que el aceite que se hacía tanto de la unción como de la menorá tenían que ser puros y tenían que ser específicamente los Kohanim los que elaboren estos aceites especiales. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la fórmula del incienso. Esto está en el versículo 34. Y dice, Hashem le dijo a Moshe, toma para ti especias aromáticas, bálsamo, uña aromática, gálbano, olíbano puro, la misma cantidad en peso de cada una y otras especies. Haz de esta mezcla un preparado para el incienso, según el arte de perfumero, que esté bien mezclada y sea pura y consagrada. Nuevamente aquí vemos el tema de pureza y consagración. Muele parte de la mezcla bien fino y coloca una parte de ella ante el arca de las tablas del testimonio, dentro de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo en los momentos establecidos. Será sumamente sagrado para ustedes. En cuanto al incienso que prepares, no dupliquen la fórmula para uso personal, pues es sagrado para ustedes, para Hashem. Quien prepare un incienso similar para gozar de su fragancia, será erradicado de su pueblo. Muy bien, hasta aquí es el versículo 38, es el capítulo 30 del libro de Shemot. Bien, en esta fórmula entonces del incienso nosotros vemos nuevamente la orden que le da el Eterno a Moshe, donde les da nuevamente los elementos que iba a estar constituido este aroma, esta especie para poder prepararlo para el incienso. Y le da órdenes específicas de que
tenía que ser un trabajo específico que tenía que ser elaborado con mucha precisión, con las medidas correctas también que tenía que ser realizado. Tenía que tener una mezcla pura y consagrada, y que tenía que estar la colocado bien fino, y tenía que tener, bueno, tenía que tener un arco, tenía que estar contenido en el arco de las tablas del testimonio. Y además la Torá dice de que esta composición de esta mezcla de estos elementos para el incienso iba a ser sumamente sagrada para ustedes, y también iba a ser sagrada para Hashem. Bueno, el incienso era aquel aroma que el Cohen Gadol, una vez después de haber oficiado el encendido de las velas de la menorá, entonces hacía este servicio de poder encender lo que es el incienso como aroma agradable delante de Hashem. Y en este caso la Torá viene y narra que estos elementos y que esta composición que iban a realizar iba a ser sumamente sagrada, iba a ser muy valorada delante del Eterno. Hoy en día dicen los sabios del pueblo de Israel de que esta consagración iba a estar dirigida de acuerdo a la tefilá, las plegarias que nosotros hacemos, que hace el pueblo de Israel delante del Eterno. Entonces, nuestras plegarias tienen que ser consagradas y puras delante de Hashem, y donde nosotros verdaderamente tenemos que asumirla también como tales. Y el incienso era parte de poder, dentro de los elementos que estaban constituidos, según hay un midrash donde dice de que cuando los Kohanim empezaban a ofrecer este incienso, la mezcla de este incienso subía en forma vertical como un humo, y el olor llenaba completamente el lugar donde estaban, no solamente el santuario, sino llegaba a todo alrededor del pueblo. Y dentro de cuando estaba establecido el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén, entonces Jerusalén era considerada la ciudad también de olor fragante muy elegante, porque incluso los mercaderes que pasaban alrededor, cuando el Cohen Gadol hacía este servicio y ofrecía el incienso en el Mishkan, en el santuario, perdón, en el templo, entonces ese olor impregnaba a todo Jerusalén. Y Jerusalén por eso era considerada como la ciudad la ciudad grata y de olor muy agradable cuando llegaban a visitarla o asistirla o a hacer algún comercio entre otros países, la gente. Entonces, por ese motivo dicen que incluso en las bodas de los hijos de Israel, ni aquella que usaba el perfume que tenía de casamiento tenía que hacer uso de ese perfume, porque el servicio del Ketoret, del incienso, llenaba a todo Jerusalén, llenaba a cada uno, y no tenía necesidad de poder utilizar otro elemento de aroma, porque impregnaba en todos los lugares. Entonces era algo agradable al olor, el olor que podían percibir cuando el Cohen Gadol estaba ofreciendo este servicio. Y bueno, esto también hace alusión de por qué era importante para la Torá. Dice, para ustedes que va a ser sumamente consagrado y va a ser muy importante para ustedes como para mí, dice el Eterno. Y bueno, el tema del Ketoret, del incienso, es bastante amplio. Hay mucho que poder ver de este tema. Tal vez en la Parashat Tetzaveh se habla mucho de esto. Pero aquí en esta parashá Yakitizá es específica de la fórmula que iba a estar compuesto los elementos para que pueda llegar a fusionarse y a crearse esta fragancia que tenía que ofrecer el sacerdote en el santuario. Muy bien.
Y hoy llegamos ya al capítulo 31 y el capítulo 31 nos va a hablar acerca de los que van a construir todo el Mishkan. Ya nosotros vimos quiénes van a ser, bueno, todos los hijos de Israel tenían que colaborar en la donación de los elementos, oro, plata, cobre, especies y lanas, todo concerniente al Mishkan, a las túnicas de los sacerdotes, sus vestimentas. Y ahora la Torá va a narrar específicamente quiénes van a ser los encargados de poder construir todo el Mishkan, todo el Mishkan con sus elementos y también las vestimentas para los sumos sacerdotes, para el sumo sacerdote y para los Kohanim, para los sacerdotes. Y dice el capítulo 31. Hashem le habló a Moshe diciendo, mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, a quien colmé del espíritu de divinidad, con sabiduría, comprensión, conocimiento y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y montado de piedras, en el arte del tallado de maderas y en fin, para poder desempeñarse en todo tipo de labor. Mira, también he designado junto con él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona, de todo sabio de corazón, de toda persona talentosa por naturaleza. Que ellos realicen todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, con la cubierta que deberá estar sobre ella, todos los elementos de la tienda, la mesa con sus utensilios, la menorá pura, con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios con todos sus accesorios, las piletas de cobre con su base y los paños de embalaje, la ropa sagrada del sacerdote Aarón y las vestimentas de sus hijos para oficiar, el aceite de la unción y el incienso de las especies aromáticas para el santuario. Tal como te he ordenado, así deberán hacer. Muy bien, hasta aquí, hasta el versículo 11, habla acerca de los responsables que van a estar dirigidos para poder realizar este trabajo de la construcción del Mishkan. Y la Torá aquí revela el nombre. Recordemos que la Torá no es un libro de historia que está nombrando constantemente a las personas que realizan o no realizan tal acciones. Si la Torá narra específicamente el nombre de alguien, es porque esa persona tuvo influencia muy importante y que las cosas que él contribuyó, que él realizó y que él hizo, entonces tienen mensajes trascendentales también para nosotros. En este caso, habla acerca de Betzalel, hijo de Uri y también hijo de Hur. Ambos, todos ellos son de la tribu de Yehudá, parte de la tribu de Yehudá. Bueno, y aquí resalta las virtudes de Betzalel, que a Betzalel el Eterno lo colmó de espíritu de divinidad, espíritu de sabiduría, de comprensión, de conocimiento, de todo entendimiento para poder realizar las labores específicas de los diseños que tenía que realizar en el Mishkan. Para todo trabajo de oro, plata y cobre que tenía que utilizar, entonces él era experto en esto porque el Eterno lo había dotado con la iniciativa y la creatividad de poder darle forma a los elementos del Mishkan y a todos los accesorios y la vestimenta incluso de los sacerdotes. Y bueno, Betzalel, aquí la Torá lo nombra a él. Y también vemos nosotros, miren, vemos que la Torá lo nombra a su padre y también lo nombra a su abuelo. Es muy interesante, no simplemente dice, elegí a Betzalel de la tribu de Judá, sino dice, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Nombra al papá
y nombra también al abuelo. ¿Qué nos viene a enseñar esto? Que entre ellos, es decir, entre el abuelo, el papá y el hijo, mantuvieron esa línea de conexión con lo espiritual. El mensaje, la enseñanza de vidas fue transmitida por ellos. Y por eso aquí la Torá también resalta los nombres de sus padres, de su padre y de su abuelo, para dar mérito a ellos, para que ellos también sean meritorios y sus nombres estén registrados en el libro de la Torá. Entonces, la capacidad que llegó a tener Betzalel de poder tener esa revelación, de poder diseñar los trabajos, realizarlos de manera adecuada, tal, imagínense, tal como Hashem se lo reveló, se lo mostró a Moshe, cuando Moshe ascendió a los 40 días al monte Sinaí. Entonces, Betzalel tuvo esta capacidad de poder percibir, y todo lo que Moshe le decía, él sabía cómo tratar de diseñarlo, cómo, qué pieza unía a otra, cómo se combinaban y la estructura, todo lo tenía claro, por la revelación que había recibido de tener este espíritu de sabiduría y de comprensión. Entonces, ¿por qué Betzalel fue el capacitado? Porque lo heredó tanto de su padre como de su abuelo. Así como el rey David, ¿no? El rey David, cuando el rey David quiso construir el templo, el Eterno le dijo que él no podía hacerlo porque él había derramado demasiada sangre en su vida. Y bueno, por esa situación, él no podía llegar a poder construir el santuario en Jerusalén. Pero nosotros sabemos que el rey David lo delegó a su hijo Salomón, donde él pudo ya establecerlo como tal y pudo levantar, ¿no? Levantar el Mishkan, el Mikdash, el templo en Jerusalén. Pero de aquí, ¿no? La promesa inclusive del Mashiach viene a causa de David, por los méritos de David. Y cuando se reconstruya el tercer templo, entonces va a ser la casa de David. Entonces siempre es recordado el nombre de David siempre que se habla del Bet HaMikdash. Está asociado intrínsecamente con David y con sus descendientes. Pero nosotros sabemos, fue Salomón el que lo construyó, fue Salomón el que lo edificó, fue Salomón el que trajo los trabajadores para poder aportar en las bases, en la estructura, en los elementos y en todos los accesorios que tenía que poner. Entonces es el mismo principio. El deseo de David era tanto de poder levantar la morada para que la Shejinah, la presencia del Eterno, esté sobre todo Israel, y Israel pueda entender de que el Creador está cerca de ellos para apoyarlos y salvarlos en todo. Como David tenía eso en su corazón, por eso la Torá llega a resaltar de que el templo sagrado en Jerusalén es el templo de David. El templo de David, donde inclusive hoy en día ya se hace referencia al templo con Mashiach, con el tema de Mashiach, del descendiente de David. La promesa de redención y de salvación de todo Israel por medio de la constitución del tercer templo. Entonces, de la misma manera ocurre en este caso con Betzalel. Tenemos aquí a Betzalel y tenemos a su padre Uri y tenemos también a Hur. Hur, ya la Torá también nos había hablado de él, no sé si ustedes se recuerdan, ¿dónde la Torá lo nombra a Hur? ¿Se recuerda? Él hace una acción también cuando los hijos de Israel están saliendo de Mitzraim, están saliendo en el desierto, ya han cruzado el Yansuf, han cruzado el Mar Rojo y bueno, se encuentran con un pueblo donde los ataca, ese pueblo es Amalek. Y bueno, la Torá dice que Moshe sube a las montañas y en la montaña él tiene que levantar sus dos brazos, ¿no? En referencia a la plegaria que hacía para que
Israel pueda vencer sobre los enemigos que estaban combatiendo. Y la Torá dice de que en uno de esos brazos de apoyo estaba Aarón y del otro lado el que estaba era Hur, de la tribu de Judá. Entonces vemos de que, ¿por qué la Torá viene a nombrarlo hoy a Hur? Porque ya desde la salida, desde que entendió de que Moshe es el libertador, de que Hashem está con Israel, de que Hashem está conduciendo al pueblo y que no lo va a abandonar, desde ahí Hur en su corazón entendió de que todo lo que él haga en honor en honor al Eterno, lo va a llegar a ver manifestado en sus descendientes. Bueno, es lo que la Torá narra, ¿no? Lo narra él y también lo narra a su hijo, que es Uri, y también aquí ya vemos donde verdaderamente Betzalel es el encargado de construir todos estos elementos sagrados que van a utilizar para la casa del Creador. Entonces, hoy en día, si nosotros empezamos con las bases, vamos a ver en nuestros descendientes grandes responsabilidades que van a tener con el Eterno. Si nosotros hoy estamos empezando a conocer al Eterno, a andar en sus caminos, a empezar a temerle y verdaderamente ver manifestado en nosotros la voluntad de Adonai, entonces todo el esfuerzo que nosotros pongamos en las acciones que nosotros realicemos, nosotros la vamos a gozar, y no solo nosotros, sino que se trata con la ayuda del Eterno, también nuestros descendientes. De tal manera que uno de ellos tenga el mérito de poder ver la manifestación del Mashiach, ¿no? Y imagínense, poder contribuir, tener los méritos de esa revelación, de llegar a niveles muy elevados y de acercamiento mucho al Eterno. Entonces no es en vano las cosas que uno hace. Además de todo ese trabajo y ese beneficio espiritual de tener esa conexión con el Eterno, la Torah aquí también nos insinúa de que las cosas que nosotros llevamos a la acción, que realizamos, también duran para nuestra generación. Y es la promesa, ¿no? Porque la Torah dice, nosotros cuando recitamos el Shema, por ejemplo, todas estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, y estarán siempre contigo. Entonces, la mitzvah es una de las mitzvot más importantes de que la transmisión de enseñanza. Y esa transmisión que nosotros legamos o que dejamos para nuestros descendientes van a ser la base para ellos para que continúen este legado de poder entender quién es Israel, quiénes son sus padres, quién fue Abraham, Isaac y Jacob, la responsabilidad que ellos pueden tener al acercarse a la Torá, al acercarse a las mitzvot, a cumplir los mandamientos y todo ese beneficio que le puede traer. Entonces, todas las cosas que nosotros realizamos, si bien tal vez no podemos considerarla como algo importante, sepan que el Eterno, delante de los ojos de Hashem, son muy valiosas y son muy importantes. Y si llegamos a tener perseverancia, vamos a ser como Hur, donde Hur vio a sus descendientes, Uri, y vio a Betzalel, que pudo llegar a construir el Mishkan, el templo en el santuario ahí en el desierto, cuando ellos tuvieron en ese tiempo antes de llegar a la tierra prometida. Entonces eso a nosotros hoy nos motiva a poder seguir estudiando, a poder seguir esforzándonos, que las cosas que hacemos verdaderamente van a tener su fruto. Y lo más importante que va a estar dentro de nosotros y vamos a estar contribuyendo en lo que es el propósito de Israel. Que Israel se conecte con Hashem, conecte con las mitzvot de su prójimo, aprenda a respetar todo lo que tiene que hacer con su prójimo, todos los compromisos que tiene con Hashem, y así verdaderamente ver la redención, ¿no? Ver la redención y que todos nuevamente veamos que Israel esté sujeta a la Torá y el Eterno respaldando las acciones de todos
de todos sus hijos. Entonces, por eso es muy importante continuar el legado, y todas las cosas que hacemos, aunque sean pequeñas, también tienen su retribución, que el Eterno lo realiza con los descendientes, con nuestros descendientes. Bueno, y aquí es donde se cumple también, ¿no? Donde el Eterno mismo dice, cuando entregó las tablas del testimonio, o cuando las reveló, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en el segundo mandamiento, donde dice que no se harán ídolos, donde yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago bondad a millares de quienes me aman y guardan mis mandamientos. Eso, dentro de ese millares, una de las bendiciones es de que Adonai nos hace trascender nuestros méritos, nuestras misbot que nosotros realizamos, y no solamente son para nosotros, sino también para nuestros descendientes, y que ellos van a ver mejores días, ellos van a ver mucho más cerca y próxima a la mano del Creador, y van a poder cumplir con mayor revelación la Torá, y sus vidas van a ser verdaderamente llenas de bendición. Muy bien, entonces esto con Betzalel, y veamos que Betzalel fue una persona bastante capacitada en esto, donde el Eterno mismo se complació a través de él y le otorgó la capacidad y la revelación de que él tenga esa habilidad, esa destreza de poder llegar a construir todo de manera exacta y precisa. Nosotros hoy en día sabemos que cumplir algo exacto, preciso, sin falla, es un poco complicado, ¿no? Porque tiene que ser muy meticuloso, muy detallista. Aquí no debe haber un margen de error. Y bueno, vemos que Betzalel cumplió a detalle, tal como el Eterno le había revelado a Moshe. Entonces él tuvo esa capacidad de poder realizar ese trabajo, esa labor. Y nuevamente viene aquí, ¿no?, el tema de ese era el nivel, ese era el compromiso, ese era el cargo, o el objetivo por el cual Betzalel pudo contribuir con su servicio al Eterno: la construcción del Mishkan, la construcción de la vestimenta de los Kohanim. Y así también, si él tuvo ese nivel de servicio, esa fue su parte. Así como los Kohanim y los levitas cumplían su parte a través del servicio que oficiaban dentro del santuario, y así como también cada hijo de Israel es responsable de cumplir la misma, donde él se encuentre y guardando todos los mandamientos. Entonces, por eso, todos podemos tener diferentes responsabilidades, pero todos asumimos, personalmente asumimos la responsabilidad de ser siempre los mejores en nuestra medida en que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, en nuestro nivel. Y de acuerdo al acercamiento que tengamos a la santidad, entonces vamos a ir asumiendo mayores responsabilidades. Y mientras haya mayores responsabilidades, entonces también mayores exigencias de santidad habrán dentro de nosotros. Muy bien. Vemos también aquí que también se nombra a un asistente que va a tener Betzalel, es Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Vemos que aquí se juntan dos tribus, la tribu de Yehuda y la tribu de Dan. Son específicamente estos dos los que la Torá nombra. Y también dice que el Eterno ha dotado de inteligencia todo el corazón de toda persona talentosa para poder contribuir en la construcción del Mishkan. Es decir, aquellas personas que tenían estas habilidades de tejido, o de armamento, de soldadura y de todo lo necesario para poder construir el Mishkan. Pero los encargados, los responsables de que todo se llegue a dar, si bien Moshe tenía que supervisar todo, pero todo estaba encargado en manos de Betzalel. Betzalel era el encargado, junto con su asistente, con Oholiab,
de que todo llegue a poder establecerse de manera correcta, tal como Moshe le indicó y le dio estas instrucciones a Betzalel y a Oholiab. Y estos elementos son tan puros y tan sagrados, mire que el versículo 7 nuevamente los vuelve a nombrar: la tienda de reunión, el arca del testimonio. Esto, recordemos, lo hemos visto en las parashot anteriores, la parashat Terumá y la parashat Tetzaveh, donde específicamente hablan de las medidas del arca del testimonio, de la menorá, de los panes de la proposición, y todos los elementos, ¿no? Todos los utensilios que iban a llegar a componer el santuario. Y algo aquí también en el versículo 10 habla acerca de los paños de embalaje. Ellos también tenían que realizar esta tarea de poder crear estos paños. Estos paños de embalaje eran cuando los israelitas se transportaban en el desierto, tuvieron las estaciones donde ellos estaban de un lugar al otro. Entonces, como estos elementos eran sagrados, tenían que tener embalaje, tenían que estar bien cubiertos y así para poder llegar a transportarlos. Además de esto, la Torá dice que tenía que ser la ropa sagrada del sacerdote, también tenía que tejer, eso lo vimos en la parashá Tetzaveh. Las prendas, las 8 prendas que tenía que utilizar el sumo sacerdote y los sacerdotes normales también, sus descendientes de Aarón, las 4 prendas sagradas que ellos tenían como uniforme, como vestimenta para poder oficiar en el santuario. Y el versículo 11 ya nos habla también de los 2 temas que hoy vimos, el aceite de la unción y el aceite de las especias aromáticas para el santuario. Entonces también estaba incluido dentro de sus tareas realizar estos aceites de la unción, ya con respecto a Betzalel era el encargado para tal fin. Bueno, él también tenía esa capacidad de poder designar a grupos de personas donde ellos iban a elaborar tales elementos o iban a combinar tales telas, iban a componer tales materiales para poder unificar todo eso. Y la Torá resalta que tal como el Eterno le había ordenado a Moshe, que así debían hacerlo. Y en verdad que así también ellos lo realizaron. Muy bien. Y aquí llegamos al tema del Shabbat. En el capítulo 12 vemos el tema del Shabbat. Vamos a leerlo hasta aquí vamos a llegar, vamos a leerlo esto del Shabbat, que es muy importante. Vamos a ver de que incluso el Mishkan, que es la casa de Elohim, del Todopoderoso, incluso dentro de las cosas que se tenían que realizar para el Mishkan, las construcciones que se tenían que realizar, en Shabbat tenía que respetarse ese día sagrado. Y los hijos de Israel tenían que respetar el Shabbat y tenían que consagrarlo porque es un pacto. Vamos a verlo, vamos a leer que es el pacto entre el pueblo de Israel y el Creador. Bien, tenemos el versículo 12. Ya aquí estamos en Shemot capítulo 31 y dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: tú háblales a los israelitas diciendo, pero cuiden mis Shabbatot, mi Shabbat, porque esto es una señal entre ustedes y yo, en todas las generaciones, para que sepan las naciones del mundo que yo soy Adonai, quien los santifica a ustedes. Cuiden el Shabbat, porque es sagrado para ustedes. Quien lo profane será condenado a muerte. Quien realice algún trabajo prohibido en él será cortado de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero el 7º día será Shabbat de Shabbatot, dedicado a Hashem. Un Shabbat especial. El Shabbat es especial. Quien haga algún trabajo en el día de Shabbat se lo condenará a muerte.
que los israelitas cuiden el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto eterno para todas las generaciones. El Shabbat, será la señal eterna entre los israelitas y yo, de que en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y reposó. Y el versículo 18 dice, cuando terminó de hablarle a Moshe en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Muy bien, entonces aquí a la Torá viene y nos narra el tema del Shabbat. Bueno, y es interesante porque en la construcción del Mishkan vemos que ya han comenzado, ¿no? Las obras han comenzado a realizar el trabajo, las melajot, los trabajos que tienen que hacer dentro del Mishkan. Estos trabajos que tienen que hacer para poder construir el Mishkan y todos sus elementos y todos sus accesorios. Y la Torá viene enseguida de este tema y nos habla acerca del Shabbat. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué luego pone la Torá el tema del Shabbat? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? ¿Acaso el santuario, acaso el Mishkan no es algo sagrado, no es algo santo? ¿No se está ofreciendo un servicio al Eterno? Muy bien. Dicen los Hamid del pueblo de Israel de que existen 39 melajot que se realizaban en la construcción del Mishkan, lo cual llegaron a ser obligaciones después de restricciones para el Shabbat. Y estas restricciones estaban prohibidas hacerlas en el día de Shabbat. Por eso seguramente han escuchado ustedes o en su estudio que ustedes tengan acerca del Shabbat, van a ver de que existen algunas restricciones que no se deben realizar en este día, y dentro de esas restricciones están compuestas por 39 melajot. Melajot se llaman aquellos trabajos que se realizaban exclusivamente en el santuario, la construcción del santuario. Pero aquí lo importante, no vamos a tocar ese tema, tal vez el día jueves o tal vez con el More William le va a dar una enseñanza acerca de eso, pero vamos a ver la importancia que el Eterno le da al Shabbat. ¿Por qué es importante el Shabbat, incluso que se tenga que irrumpir la construcción del Mishkan para poder guardar este día sagrado? Bueno, porque el Shabbat, ¿qué concepto tienen ustedes del Shabbat que ya pueden guardar Shabbat? ¿Qué es Shabbat para ustedes?